Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión número 19, correspondiente a la semana número 10 del calendario académico. Creo que teníamos ya algunas indicaciones. Si no estoy mal, el grupo de Sergio iba a socializar el día de hoy. Sergio, buenos días, ¿me estás escuchando? Buenos días, profe. Profe, ¿sí me escuchan bien? Sí, señor. Listo, profe. Entonces Sí, aquí. compañero. Sí, entonces la En idea es 5 que el minutos grupo ya. de ustedes socialicen, nos presenten pantalla, activan sus cámaras y nos socializan su actividad. No tiene que esperar a ver. Sergio, por favor, ¿me confirmas cuál es tu grupo de trabajo? Profe, mi grupo de trabajo está conformado por Hermes David, Brian Camilo y yo, profe. Bueno, pero veo que solo tú estás, entonces para que alguno empiece, la idea es no perder tiempo para poder iniciar con la nueva temática. Sí, profe, ya mi compañero David está transmitiendo. Listo, adelante, por favor. David, ¿lo puede bajar un poquito más? Bueno, nosotros pues comenzamos haciendo una pues breve descripción acerca de lo que es la coordinación. Y pues aquí encontramos pues que un sinónimo de este mismo es pues la agilidad, ya que estos son pues capacidades eh, que se determinan pues sobre... Sergio, qué pena interrumpirte, por favor, activen las cámaras las personas que están socializando, gracias. ¿Profe, me ven ya?
Sí, Sergio, a ti ya te estoy viendo, pero los demás, bueno, Hermes creo que estaba por ahí. Hermes también está conectado. No sé si, el que no veo es a Brian. Ah, no, sí, también está. ¿Listo, profe? Listo, adelante, Sergio. Bueno, entonces estamos haciendo pues una pequeña descripción acerca de pues lo que es la coordinación. Entonces decimos que ese proceso de regulación pues de la conducción del movimiento pues a través de todo el cuerpo. Según Hertz, en 1981, dice que habilitan al deportista para dominar de forma segura y económica acciones motoras pues de situación previas. David, ¿lo puedes bajar un poco más? Aquí vamos a hablar acerca de unos tipos de capacidades coordinativas, las cuales son eh, generales y específicas. Encontramos pues que dentro de estas primeras pues son el resultado de un trabajo motor múltiple en diferentes modalidades que se manifiestan en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, ¿sí? En cuanto a las específicas, dicen que se desarrollan en el marco de la disciplina de la competencia pues de algún tipo de deporte o que corresponden o se caracterizan, según Ossolini en 1952, por la capacidad de variar la técnica propia de la modalidad, pues esto respecto a la necesidad propia del sujeto. Una característica de estas capacidades coordinativas es la aparición de constelaciones complejas típicas, pues esto dependiendo de la modalidad del deporte, como ya lo dije, y de que se le otorga una relevancia especial a determinadas combinaciones de esos componentes. Más abajo, David, puedes bajar un poquitín más, por favor. Tenemos unos componentes eh, que son las capacidades de diferenciación, capacidades de orientación, capacidades de reacción, de adaptación a las variaciones y capacidades de ritmo. Baja otro poco, David. Tenemos una capacidad de equilibrio. Ahí. Sube un poco, David. Qué pena, disculpa. Y tenemos unos métodos y contenidos del entrenamiento de las capacidades. Como vemos en pantalla, esto es método de la variación y la combinación de los ejercicios, pues para la exigencia coordinativa. Aquí tenemos pues la variación de la posición del punto de partida, tenemos la realización motora, tenemos la dinámica del movimiento, tenemos una variación de la estructura especial del movimiento, las condiciones externas también hacen parte de estas variaciones y por último variaciones de la recepción de información. Bajo otro poco, David. Estos son unos cuadros. Abajo encontramos un cuadro donde están las medidas metodológicas y pues unos ejemplos de unos ejercicios pues en base a este tipo de variaciones. ¿Listo? No sé si puedan ver, dando un ejemplo, las variaciones de la ejecución motora. Tenemos saltos elevando las rodillas al pecho y saltos abriendo las piernas. También tenemos la realización del ejercicio cambiando el lado del cuerpo y ejercicios con cambio de velocidad y de ritmo. En cuanto a condiciones externas, pues tenemos ejercicios pues donde encontramos terrenos diferentes, aparición, perdón, con aparatos o compañeros, también hace parte de esta clasificación, y tenemos reducción o aumento de la superficie de apoyo, esto para dar un poco de dificultad desde la parte externa, ejerciendo un estímulo al cuerpo. Tenemos la combinación de destrezas motoras. Estas combinación pues son la agrupación de diferentes elementos gimnásticos, pues con el fin de darle un poco más de complejidad a las acciones del cuerpo. También tenemos combinaciones de juegos. Después tenemos ejercicios de precisión y de tiempo. Esos son ejercicios para trabajar los tipos de reacción, ejercicios de salto, ejercicios donde estamos estimulando las acciones reflejas del sujeto y carreras de obstáculos con tiempo. Y esto no sé si hayan visto que en atletismo también que a veces se mide el atletismo cuando pone las vallas,
Esto pues, puede ser un ejemplo para este tipo de variación. También tenemos la variación de recepción informativa. Aquí encontramos el equilibrio con la mirada hacia arriba. Tenemos ejercicios delante del espejo. Tenemos movimientos de precisión con información adicional objetiva. Por último, encontramos ejercicios después de precarga. Aquí vemos un ejemplo que es la realización de movimientos complicados al final de una sesión de entrenamiento. Y también encontramos ejercicios de equilibrio después de varios giros o vueltas eh, por el suelo rápidos. ¿Listo? David, si quieres puedes bajar, por favor. Aquí empezamos pues ya con los test. Entonces pues no sé si David nos va a ayudar con esta parte. Me disculpan un poco por lo anterior, es que tengo el mouse dañado, entonces ahí tengo unas dificultades. Entonces les pido disculpas. Bueno, Listo, Hermes, entendido. ok. Bueno, entonces vamos a marcar lo que, lo que ya mi compañero había mencionado sobre los test. Acá tenemos lo que es pues lo que se ya conoce como carrera de habilidad o como carrera de boomerang con cajones de plinto. Entonces, bueno, como tal lo que radica en estos test, o sea, es que, pues, o sea, como tal el deportista tiene que estar de pie, entonces pues tiene que realizar también, o sea, unas volteretas adelante, como, o sea, en la colchoneta, o sea, tipo rollito, y pues la idea es que realice el círculo, o sea, de manera totalmente correcta, por decirlo así, en torno al balón medicinal y también pues al cajón que se han puesto ahí para la realización del test. Entonces, pues la idea es que ruede totalmente y o sea, sobre el cajón y pues que llegue a la línea de meta después con, con esto, que la verdad, pues, o sea, no estoy muy familiarizado con estos tests. Entonces, otra cosa que podíamos decir o sea, sobre eso es pues que cada sujeto pues, tiene su carrera de prueba en su evaluación y pues así como es así, al tocar el balón medicinal, este se desplaza, o sea, pues, sobre eso, por decirlo así. Ese sabrá si el intento es válido o no, o si debe repetirse. Y más o menos así es como se abarca el test. Entonces acá hay pues, unas indicaciones, unas gráficas. Entonces vamos a pasar directamente a lo que son los test de boxeo en coordinación. Obviamente tomé una lectura breve antes de esto y entonces leí, o sea, se leído mucho. O sea, cuando hablamos de boxeo, las capacidades que acá se abarcan, o sea, digamos, tantos, obviamente nos enfocamos en lo que es coordinación, pero cuando vamos a lo que es, o sea, tanto flexibilidad, fuerza y lo demás, uno se da cuenta que hay una correlación entre todas para el máximo desarrollo de esto, porque, o sea, muchos entrenadores dejan pasar por alto el hecho de que se enfocan más en una característica para trabajar la otra, y ahí es donde, pues, en algunos casos se presenta fallo. Entonces, cuando digamos lo que obtenemos, digamos, en este caso, que sería, pues, obviamente la coordinación, pero en conjunto con la flexibilidad y la fuerza, lo que vamos a tener es un deportista en su máximo tope. Y como se conoce bien este deporte, pues, o sea, va a haber un mayor grado del knockout, que es como la finalidad de por sí, o sea, no es la única forma en la que se puede ganar un combate, pero es de las máximas expresiones y da ¿cómo lo explico? Como una mayor probabilidad de que esto suceda. Entonces acá tenemos pues uno de los tests que es de boxeo, que es desplazamiento en guardia. Entonces lo que tiene como objetivo este test es medir la coordinación y la lateralidad del ejecutante mediante el desplazamiento en guardia. Entonces lo que requiere este test es que el deportista, o sea, se desplace en guardia, tanto en la guardia zurda como en la diestra, para las direcciones que se marcan, o sea lo que el entrenador hace es marcar unos trazos sobre el espacio en el que está el deportista y este se va a desplazar en la dirección y lo hace en la guardia. Entonces lo que tiene que hacer es totalmente moverse en determinado tiempo
y ahí lo que va a hacer el entrenador, o sea, el entrenador puede intervenir un momento, decirle stop, que se detenga para hacer ciertas correcciones. Lo tiene que hacer en pues, determinado tiempo y ahí se determina qué correcciones debe hacer como tal. Ahí hay una pequeña gráfica más o menos para que se hagan como la idea del test. O sea, sí, van avanzando los atletas por lo que son las cuerdas o lo que se haya interpuesto como tal, bueno, como material para que se realice a cabo el test. Hermes, tú mismo que estás proyectando, por favor, aumentas el zoom del documento. Sí, claro, ya un momento, profe, qué pena. Está en 87, yo creo que lo dejes por ahí en un 100, 100 algo. Mejor, listo, adelante. 116, ahí está bien, perfecto, Sí, señor. perfecto. Entonces, ¿pueden ver mejor? Bueno, otro test al que vamos a pasar es el del test de golpeo en la pera, que en este nos enfocamos en lo que es la coordinación óculo-manual. Entonces, bueno, entonces, pues obviamente, en frente de la pera, tiene que permanecer ahí por 45 segundos golpeando la pera, obviamente con una técnica adecuada, no son golpes porque sí. Entonces, lo que pasa acá es que el deportista pues solamente tiene, o sea, 3 intentos durante la ejecución del ejercicio. También hay un determinado tiempo que, si mal no recuerdo, son 45 segundos, donde el atleta tiene que estar golpeando constantemente. Y ahí se le harán también respectivamente la ejecución. Y el tiempo de 45, o sea, es tanto para hombres como para mujeres. Y así se mide pues también la coordinación óculo-manual a la hora del golpeo. Entonces, Camilo, si se encuentra presente. Pues Camilo me aparece conectado, pero la verdad yo no sé si es que no nos está escuchando, no le veo ni ganas de activar ni nada, no sé si tenga algún problema. Brian Camilo. Voy a pasar entonces con esa parte, ¿vale, David? Parece que me Ok, puedes ya, ayudar sí, ya. a proyectar la pantalla. Ok, vamos. Listo. Pero Sergio y Hermes, una cosa, ¿Brian trabajó con ustedes? Señor. Sí, Sí, señor. profe, él trabajó con nosotros. Bueno, pero queda pendiente es la parte de la socialización de él porque no participa. Bueno, adelante, Sergio. Sí, señor. Bien. Bueno, continuamos, vamos a pasar con dos test de halterofilia. Uno de estos es un test que se aplica a unas fases infantes, niños que están en aproximadamente quinto o sexto grado de su preparación de básica primaria. El segundo test es más que todo la aplicación de un proceso de entrenamiento que duró unos meses, en el cual se trabajan componentes de las capacidades de coordinación en un grupo de sujetos que practican halterofilia. ¿Listo? Vamos a iniciar primero con el test para niños, el cual dice pues que el propósito de este test pues fue validar la modificación de un test de lanzamiento con un balón medicinal y pues la búsqueda de esto era pues facilitar encontrar futuros talentos en las fases o que dieran como que un gran aporte a atletas que están practicando este proceso de halterofilia. Se dice que se evaluaron en este proceso pues 65 sujetos. De estos, sobre un 100%, el 47.7% de ellos fueron hombres o niños y el 52.3% de ellos fueron pues niñas. Esto pues se hace pues con el fin, como ya lo dije, mediante un test de evaluación de las capacidades coordinativas, ir encontrando o ir viendo cuál es la orientación de los niños en el deporte de la halterofilia, ¿listo? En cuanto a los participantes, la muestra seleccionada consiste en el estudio de los primeros niveles, como ya lo había dicho, de quinto y sexto grado, del ciclo de educación general de básica. La selección de la muestra se da por conveniencia. Participaron, ya lo he dicho también, perdón, tanto niños como niñas, y los instrumentos y materiales de medición fueron utilizados y fueron seleccionados por sus características prácticas para la utilización en el campo. Entre ellas,
pues que tengan la aplicabilidad que sus elementos y pues que estos también sean sencillos, que sean obviamente diseñados para un espacio razonable respecto a su ejecución y sobre todo a la validez y confiabilidad, teniendo en cuenta que lo estamos haciendo con niños. ¿Listo? David, ¿puedes bajar un poco, por favor? En cuanto a la metodología, pues tenemos pues que, como ya está en pantalla, la posición inicial es colocar un pie detrás de la línea, una línea de lanzamiento. Ya a continuación les muestro una imagen para que se tengan un poco más a la idea. Era colocar pues un pie detrás de la línea de lanzamiento. Los dos pies van separados al ancho de los hombros y el cuerpo está de espaldas a la dirección a la que se debe lanzar la pelota. Esto pues obviamente intentando asimilar la posición inicial del arranque, ¿listo? Tenemos también que el momento de la ejecución, a las señales de los ejecutantes, se flexionan las rodillas hasta un ángulo de 90 grados. Los brazos están colgando en la posición de péndulo respecto a la espalda, que en la cual se mantiene recta, y la vista va hacia el frente, ¿listo? A partir de aquí, pues se realizan los movimientos explosivos de lanzamiento, pues para dirigir el balón de adelante hacia atrás, ¿listo? David, si quieres, puedes bajar un poco más, por favor. Empezamos a ver aquí en las imágenes, tenemos pues, si quieres detenerlo ahí, David, tenemos pues las posiciones que fueron utilizadas. Aquí vemos pues que tenemos en el plano frontal pues una posición inicial donde el niño se agacha, sujeta la pelota, se mantiene ahí. Más adelante tenemos pues desde un plano sagital esta misma posición inicial, pero pues con otro participante, en este caso pues es una niña, la cual vemos pues que no se cumplen al 100% ciertos factores del movimiento. Obviamente tenemos en cuenta que es un test aplicado a niños, ¿listo? Luego, desde un plano sagital y un plano frontal, vemos cómo se hace la ejecución del lanzamiento de la pelota. Se hace un pequeño salto, la elevación de los brazos por sobre la cabeza y pues posterior a ello el lanzamiento de la pelota hacia atrás, ¿listo? David, ¿puedes seguir bajando, por favor? Más adelante nos encontramos con otras imágenes, pues en las cuales estas figuras pues fueron sacadas del documento del test. Y aquí encontramos pues la comparación entre cada una de las posiciones, teniendo en cuenta el test que ya realizamos y la postura inicial de un atleta real. Eh, pues esto ya modificado el lanzamiento del balón de 2 kilogramos, como ya lo hemos mencionado. Más adelante tenemos otra fase que ya es como la fase secundaria del movimiento, que es donde pues el atleta real lleva su peso por sobre sus piernas para después de esto hacer la fase explosiva. Aquí en el niño pues vemos que sujeta el balón y lentamente va levantando el cuerpo para llegar a hacer el lanzamiento de la pelota por sobre su cabeza. ¿Listo, David? ¿Puedes bajar a la siguiente imagen, por favor? Aquí encontramos a nuestro atleta real haciendo la fase explosiva. Vemos que realiza pues, un levantamiento del talón, hace un impulso con la pelvis y posterior a esto pues hace también la sustentación del movimiento con sus hombros y brazos. En cuanto al niño, pues vemos que lo que hace es que en base a una cadena cinética de movimientos, ejecuta la fase explosiva, pues obviamente con la finalidad de lanzar el balón lo más alto que pueda y lo más atrás que pueda. ¿Listo? Pues estas son ya las imágenes que tenemos acerca de nuestro test. Dicen que, pues según esto, la prueba o el test con estos niños es un tanto válida, pues ya que permite ser utilizada como una herramienta para medir la coordinación en la fuerza explosiva de niños y niñas de 10 y 12 años, como ya se ha mencionado, y pues que estos resultados pueden tomarse en cuenta en conjunto pues, con otra serie de variables para la detección de talentos deportivos y empezar la fundamentación, que ya vemos que hay que esperar un poco más adelante para entrar ya como tal al entrenamiento específico de halterofilia.
El segundo test. El segundo test, pues, es una descripción de un entrenamiento de coordinación que se realiza, pues, en un grupo, población, practicantes de halterofilia, en donde los investigadores buscaban, pues, crear un sistema de entrenamiento de la coordinación que fuera estructurado, que fuera eficiente, y pues en base a esto se crea este sistema o esta investigación, pues que busca beneficiar a los entrenadores de este deporte y que busca también responder a ciertas preguntas acerca del entrenamiento coordinativo en los levantadores de pesas. Una peculiaridad de los test es que el entrenamiento de este tipo de capacidades en estos test se encuentra de ese modo muy general en cuanto a la especificación de estos trabajos. Directamente a la halterofilia, pues no se encontraron muchos test que fueran realmente fiables, ¿listo? Entonces tenemos, pues en la descripción general del proyecto, el objetivo principal era conocer la influencia de los trabajos de la coordinación en los levantadores olímpicos de pesas. Eh, pues se ha desconocido a ciencia cierta cuáles son los métodos pues, por los cuales los entrenadores llevan a deportistas a lograr grandes resultados en este tipo de deporte. ¿Listo? La teoría del entrenamiento de la fuerza sí especifica la gran importancia que tiene la coordinación intramuscular y regálenme un segundo, e intramuscular, esto pues según González Vadillo y Garostiano en el 2002. En base a esto tenemos unos objetivos generales de de entrenamiento, perdón, pues los cuales un objetivo general es conocer los efectos de la aplicación de un programa de entrenamiento de la coordinación, pues en la mejora de la marca en el arranque de los halterofilistas, perdón, de la fase sub-23 de la Liga de Pesas de Cundinamarca. Tenemos también unos objetivos específicos, los cuales son diseñar un plan de entrenamiento de coordinación orientado al levantamiento olímpico de pesas y aplicar el entrenamiento para mejorar la coordinación, la orientación, eh, la coordinación orientando al levantamiento olímpico de pesas para la mejora del arranque en halterofilistas, perdón, de la sub-23 de la Liga de Pesas de Cundinamarca nuevamente. ¿Listo? Luego de esto, sigue bajando ahí, por favor. Pues tenemos una base de datos también que se realizó. En esta, pues, se ubicaron unas ecuaciones pues, de búsqueda. También se generó un listado sobre años, artículos funcionales, artículos locales, regionales, nacionales, internacionales y unos totales. Pues estos que buscaban hacer, tener pues una tabla entre la cual se pudiera tener una base para la creación de este plan de trabajo, ¿listo? Devolviéndome un poco a la metodología, tenemos que, pues, se buscaba conocer la influencia que tiene la realización de estos trabajos en un tiempo aproximado en el cual se realizaban 3 sesiones semanales, las cuales eran previas al entrenamiento corriente de los deportistas. Asimismo, se realizaría una jornada previa al inicio del programa de entrenamiento, el cual fuera coordinativo. Esto pues para la toma de test iniciales dentro del deporte y una final de las 18 sesiones de entrenamiento totales de entrenamiento para la toma de unos test finales. ¿Listo? Con esto pues el total de sesiones serían pues 21, de las cuales 18 serían para la realización del plan de entrenamiento que ya mencioné y 2 pues para las tomas de test individuales, tanto de entrada como de salida. ¿Listo? A la imagen que está mostrando David en pantalla es un plan de entrenamiento, ¿listo? Pues ahí dice que es el plan número 1. Aparece la institución a la cual está inscrita, pues el plan de entrenamiento, qué tema, obviamente la coordinación, la fecha y el deporte al cual vamos a trabajar. Aquí como vemos ya todos conocemos básicamente cómo son los cuerpos de una planificación. Entonces aquí tenemos pues las partes de cada una, el tipo de actividades que se van a manejar y pues obviamente el tiempo y metodología de cada uno y cómo va a ser el procedimiento de ellos. Esta imagen la tomé también de el documento en el cual aparece pues el test, ¿listo? Respecto a esto, pues las conclusiones que se tienen es que un entrenamiento
combinado de coordinación y halterofilia, pues durante 6 semanas fue efectivo para mejorar la marca de arranque. Esto es en un aproximado de un 5,6%, pues en halterofilistas de la categoría sub-23 de la Liga de Pesas de Cundinamarca. ¿Listo? Vemos que los efectos del entrenamiento combinado de coordinación y fuerza, pues provocan cambios en la ejecución del arranque, provocan una cantidad de beneficios cuantificados en un 2,1%, hacen que el grupo sea más experimental, que el grupo tenga un poco más de control y que presente una mejora global del 3,5%, como lo cuantifican ellos. ¿Listo? En cuanto a cargas de tonelaje, pues se dice que el grupo tuvo o presentó un aumento del 4,43% de kilogramos, un más de 1,40. ¿Listo? Mientras que pues el grupo en control fue una media de 1,86 kilogramos. ¿Listo? Esto pues es todo lo que teníamos en base a este plan de entrenamiento, ¿sí? Como tal no era test, como lo digo, era más como la aplicación de todo un proceso en base, pues obviamente a trabajar unas capacidades, pues que era la coordinación y pues que buscaba mejorar tanto la capacidad de carga de estos deportistas como la mejora del gesto técnico a la hora del arranque. A continuación encontramos pues las referencias en donde cada uno de nosotros sacó la información. Bien, listo Sergio y Hermes. Muchas gracias Sí, por la señor. realización de su trabajo. Les anoté algunas cosas. Recuerden que siempre hacemos este tipo de retroalimentación muy parecida a la desarrollada en la sesión anterior. En la primera parte, sobre todo, me hubiese gustado que hubiesen manejado el tema de acompañar todo ese texto bibliográfico de las referencias teóricas que tomaron con imágenes, porque quedó muy cargado de texto la información, la consulta, entonces para un mejor entendimiento. En algunas partes, señor Hermes. No, que sí, señor profe, que entendemos. Ok, en algunas partes encontré información citada o referencias bibliográficas citadas, pero hubo otras que no las encontré tampoco. Sobre todo ahorita Sergio hablaba de González Bahía y Gorostiaga, no encontré esa. Bueno, y en cuanto a los test, es bueno utilizar ese tipo de test con baremos, ¿no? Para tener una guía de cómo clasificarlos. Cuando tenemos un test, pues tratar de buscar un baremo. Recuerden, el primero se hace una búsqueda a nivel nacional, o sea, que podamos encontrar aquí en Colombia datos de referencia para poder utilizar o aplicar, implementar esos tests. Si no existe por X o Y motivo que ustedes no encuentren la información, tratar de buscar algo en el contexto regional. Primero se hace el nacional, luego el regional, que sería en toda la zona de América, Latinoamérica, lo más cercano posible a nuestro contexto, y ya en una parte internacional que pueden ser tomados como guía, más no aplicados por el tema de los baremos, ¿no? Porque recuerden que para test para población europea o americana o de Norteamérica es diferente a la de nosotros, ¿bien? Por las características del somatotipo y demás. Bueno, no sé si alguno de los compañeros tenga alguna inquietud o algún comentario respecto a la socialización de los dos compañeros anteriores. Me quedó pendiente Brian Camilo. Bueno. Por ejemplo, Joan Sebastián Murillo, cuéntame, ¿qué comentarios tienes de la socialización de tus compañeros? Buenos días, profe. Qué pena, profe, pues no me conecté a la finalización de la exposición, pero pues lo que pude escuchar, pues me pareció interesante, pues
el compañero encontró una coordinación, o sea, nos puso en la halterofilia, una coordinación pues, completa de tren inferior con superior. Me pareció muy bueno porque pues como nosotros los pusimos el trabajo de la clase pasada, pues nosotros lo tratamos de trabajar como, digamos, la coordinación del tren inferior aparte y la coordinación del tren superior aparte. Y pues nos muestra otro deporte donde se trabaja la coordinación tanto del tren inferior con el tren superior. Entonces, pues me pareció interesante por ese lado. Listo, Joan. Eduard Yesid, queremos escuchar tu criterio. Buen día, profe, compañeros. Buenos días, Profe, para Eduard. mí la parte que digamos que más me llamó la atención, pues porque digamos que los otros temas ya se habían tocado, digamos fue ese test que hicieron para halterofilia, la asimilación que hacían entre el gesto técnico a nivel profesional y el gesto técnico en el test que estaban aplicando los niños. Entonces, cómo asimilaban cada movimiento hacia cómo se podía guiar hacia el gesto técnico, ya que pues en niños es muy difícil hablar de gesto técnico en ciertas etapas. Entonces me parece interesante cómo pueden adaptar estos ejercicios hacia el nivel ya profesional. Claro que más allá, Sergio, no sé si puedes aclarar esa parte, tú que hablaste, más allá de un test, es como un proceso, ¿no? En el primero, creo que sí hablaban ellos de como del test, hacia el segundo creo que sí hablaron ya del proceso. Sergio, ¿me estás escuchando? Sí, profe, sí. Ese segundo no es un test como tal, o sea, no tiene un protocolo. Sí Yo tiene lo un vi, protocolo, profe, pero este protocolo lo que hace es que se extiende durante mucho más tiempo. Fueron aproximadamente 21 sesiones de entrenamiento de capacidades coordinativas. En cambio que al inicial, el de los niños, este sí fue un test que se elaboró, pues digamos que en un solo día, en ese solo día se hicieron las tomas de las muestras y todos los demás argumentos, ¿sí? ok, listo. Kevin, estás solicitando la palabra, adelante. Sí, profe, pues yo, bajo lo que acaba de decir el compañero, eso yo lo asocio más hacia un método, ¿no? Hacia un método de entrenamiento que se pues, prolonga durante un tiempo y decir, Correcto. bueno, apliquemos este método a ver si nos funciona. Y al final, pues en las conclusiones que nos decía Sergio, se ven que, bueno, ya se ven si evolucionaron, cómo les fue con los pesajes, etcétera. Sí, para mí es más un método que un test. No, no estoy diciendo que esté mal, sino no clasificarlo en el tema test. es que no está mal, no está mal. Por eso yo también hacía la aclaración, no es como tal como un test. De pronto cuando le dije a Sergio el tema del protocolo, sí, claro, los métodos también tienen protocolo, pero el test es como esa prueba que yo utilizo para medir en el momento, ¿sí? No a lo largo del proceso. Entonces ese ya es como un método aplicable para ir viendo en las diferentes etapas cómo se va desarrollando. Bien, Exacto. sin embargo, fíjense que sí es válido porque hablábamos de los tipos, o sea, la clasificación de las capacidades coordinativas que ustedes la hablaron, los métodos y los medios, ¿sí? Entonces miren que ahí hace parte, además de los test aplicados. Entonces de pronto sí haría parte dentro de la parte de los métodos de desarrollo para la halterofilia. Bien. Entonces, para el día de hoy, como ya les había, creo que comentado algo al respecto, vamos a empezar a abordar una nueva temática, eh, implementando todos estos contenidos que vimos de las capacidades físicas. Entonces, ustedes ya van a ir incorporando esta situación de las capacidades físicas, sus respectivas manifestaciones, en el proceso de planificación. Les voy a compartir pantalla, por favor me confirman cuando la puedan visualizar. Ya se puede visualizar, profe. Gracias. Bien. Entonces vamos a empezar a abordar la periodización y la planificación tradicional. Después de este abordaje teórico que vamos a hacer con estas características, ustedes van a tener pues una actividad de consulta para consolidar
y ver algunos ejemplos prácticos de dicha aplicación, ¿no? Yo les voy a dar aquí unas pequeñas herramientas para que ustedes ya puedan hacer esta consulta. Bueno, antes de iniciar, quiero escucharlos. ¿Qué entienden por periodización del entrenamiento deportivo? ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Qué conocen? ¿Qué han leído? Si no saben, bueno, no, profe, no tengo ni idea. Eso es válido también porque para eso estamos aquí, para aprender. Adelante, ¿quién toma la palabra? David. Pues bueno, según lo que entiendo, esa periodización es un concepto que se entiende como una división o una organización del entrenamiento que puede ser em, dividida y planificada justamente en microciclos, mesociclos, em, macrociclos, con base en los objetivos, en los resultados en la etapa de competencia o precompetencia o postcompetencia, y que pues según varios autores se organiza de diferente forma, ¿no? Creo que uno de los más importantes es Tudor Bompa, que lo organiza pues con esos, como con esas características que acabo de decir. ¿Listo? Bien, David, sí, tienes una idea más o menos clara. Jean Pablo, estabas pidiendo la palabra. Sí, profe. Quería decir que la periodización y la planificación es una organización sistemática en donde se adjunta todo el proceso acumulativo de desarrollo y aprendizaje del deportista. También se tienen en cuenta factores como el tiempo, las cargas, el volumen y la intensidad. Y el padre de la planificación tradicional es Mathieu, en donde eh, propone una planificación anual donde el periodo se realiza desde, pues podemos decir que desde enero hasta diciembre, pero depende del calendario académico, del calendario deportivo. Del calendario competitivo, ok, sí, ahorita lo vamos a abordar también. Bien, también ya nombras a Matveev como el máximo exponente dentro de la planificación tradicional. Sí, Jean Pablo, ¿estás bien? ¿Alguien más tiene otro comentario distinto o diferente a lo que han dicho los compañeros? ¿No? Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación. Vamos a ir abordando algunas características. Entonces, tenemos algunos conceptos. ¿Se están viendo mi pantalla bien? Sí, profe, se puede visualizar. Listo, gracias. Entonces tenemos a Antonio Vasconcelos Raposo. Él es un autor de los que habla o define la periodización. Entonces la periodización del entrenamiento no puede ser vista como una parte aislada del todo que es el plan de entrenamiento. ¿Bien? Entonces son ya dos cosas, dos términos que debemos fusionar, que es la periodización con el plan de entrenamiento. Constituye una fase del proceso de elaboración del plan anual y busca responder a la necesidad de unir todas las variables que constituyen el programa de preparación de los atletas. La periodización, por periodización comprendemos la división del año de entrenamiento en periodos particulares de tiempo con objetivos y contenidos bien determinados. La periodización del entrenamiento está íntimamente unida a la noción de las fases de la forma deportiva. Entonces ya hablamos de algunas fases. Entonces tenemos una primera fase. En la primera fase se busca el desarrollo en el que los atletas adquieren una base general y específica para mejorar su rendimiento. Entonces allí ya encontramos si vamos haciendo de pronto, al final tenemos unas gráficas que nos van a ayudar a entender esa parte, pero si vamos haciendo una visualización de esa preparación dentro del plan de entrenamiento, de ese macrociclo, mesociclo, etcétera, vemos que en esa primera fase hay una fase general acompañada de una fase específica de desarrollo. En la segunda fase,
que es de conservación de los niveles adquiridos. ¿Adquiridos dónde? En la fase totalmente anterior, con la posibilidad de elevarlos a niveles superiores por la manipulación de las dinámicas de la carga. Entonces ahí es donde empezamos a implementar también todo el tema de los principios o leyes del entrenamiento deportivo para buscar dinámica de la carga y así ver implementado el trabajo de la supercompensación, ¿no? Que es la ruptura de la homeostasis, para buscar mejorar ese rendimiento deportivo. Y una tercera fase, que es la reducción temporal de los niveles de rendimiento. Esta fase, cuya duración es variable entre las modalidades, o sea, independientemente de la modalidad deportiva, tendrán que ser necesariamente respetadas, dado que constituyen momentos o estados sucesivos de un proceso biológico, representando las adaptaciones funcionales que se procesan en el organismo de los deportistas. Entonces, como estamos hablando de seres humanos, de procesos biológicos, bioquímicos, fisiológicos, en esta tercera fase se entiende que debe haber una regeneración, una recuperación, un descenso temporal de los volúmenes e intensidades de la carga para que el organismo de ese deportista pues se pueda recuperar y pueda seguir o continuar con una nueva preparación para una nueva temporada. Factores que condicionan la periodización. Entonces, tal como ya subrayamos, existe una unidad indisociable entre la periodización y la forma deportiva. Entonces, es como dividir esa preparación del deportista en periodos para obtener o como objetivo conseguir la mejor forma deportiva para la competencia. El camino a recorrer hasta que el atleta consiga un rendimiento óptimo debe ser organizado con cuidado, no perdiendo nunca de vista la globalidad del proceso anual o plurianual del entrenamiento. Otro factor sería, el entrenador debe tener igualmente presente que la periodización está condicionada por factores de la organización deportiva y por las leyes del entrenamiento. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. No, profe, creo que está claro. Ok. Listo. Entonces, les hago una pregunta, digamos, para ustedes. ¿Serán todos los atletas iguales? Me refiero a la preparación para los atletas. ¿Será todos de la misma manera? ¿Qué creen ustedes? Que no, profe. Que no, ¿por qué, Brian? Porque yo creo que hay, digamos, bueno, eso depende del atleta, porque hay unos que de pronto no tienen las mismas aptitudes que tienen nosotros y de pronto el proceso de entrenamiento para ellos sea un poco más tardío y de pronto para otros atletas sea un poco más rápido, porque de pronto su cuerpo y tanto él y su cuerpo tienen la capacidad de asimilar los entrenamientos más, bueno, los trabajos más rápido. ¿Listo? Hermes. Profe, pues lógicamente, o sea, uno diría que no, o sea, tanto en atletas ya sea de la misma disciplina como en diferentes deportes, o sea, digamos, es decir, ya un primer aspecto sería por los somatotipos y demás, pero hay otros aspectos que, digamos, la gente cuando ve deportes similares relacionan que el entrenamiento es similar y que los beneficios obtenidos a nivel fisiológico también van a ser similares, es decir, digamos, mucha gente malinterpreta, digamos, que el entrenamiento de un boxeador y el de un artista marcial mixto van a dar los mismos resultados, pero no es así. O sea, la condición aeróbica como tal de uno va a ser totalmente diferente a la de otro y se va a notar cuando realicen diferentes tipos de actividades. Listo, muy bien, Hermes. Kevin Alexander, ¿me puedes ayudar a leer esta información? Claro, profe. ¿Serán todos los atletas iguales? Es importante tener presente que todos los atletas no responden de la misma forma a los programas de entrenamiento. Son pocos los atletas que alcancen su mejor resultado o muestren su mejor forma en las competencias en las que esperan resultados máximos.
Algunos encuentran su forma máxima antes o después de lo previsto o simplemente no rinden en las competencias o juegos más importantes. Listo. ¿Qué conclusión sacamos de estas características, Kevin? De lo que acabas de leer. Sí, profe, pues como o sea, lo tocaron varios compañeros, incluso estaba repasando porque estoy viendo una clase de rendimiento 1 en halterofilia y estamos casi en el mismo tema, por decirlo de alguna otra forma, ¿sí? Y estábamos observando también unos programas que se hicieron en unos atletas y como en este último punto lo hice, que no, algunos encuentran su forma máxima antes o después de lo previsto, ¿sí? En ese tipo de macrociclos, ¿sí? En esa periodización. Pero digamos que eso influye mucho en las competencias, diría yo, porque no todos los deportes tienen las mismas competencias. Entonces, en halterofilia puede tener al año, digamos, 5 competencias, ¿sí? Digamos, atletismo, ¿sí? Puede tener solamente una. Entonces, la preparación influye que sea más rápida, más lenta o más fuerte, o bueno, ya más densa, menos densa. Entonces, creería que es más por ese lado que obviamente no son iguales. Listo, correcto. Entonces, ¿qué me dirían si yo les digo que existen, digamos, no es la única, pero existen como unas clasificaciones dependiendo de los tipos de atletas que podemos encontrar? ¿Qué conocen al respecto? ¿La han escuchado? ¿La han escuchado nombrar? ¿Saben a qué se refiere o cómo se denominan esas clasificaciones? ¿No? ¿Nadie por ahí? No, profe, de mi parte no. Bien, entonces aquí en la siguiente diapositiva vamos a encontrar esas posibles tipos de atletas. Tenemos tipo 1 y tipo 2. El tipo único es el simpaticotónico, que alcanzan un alto grado de preparación con una relativa rapidez, manteniendo su forma deportiva durante un periodo corto de tiempo. Entonces, esta primer tipos de atleta alcanzan rápido su forma deportiva, pero no la pueden mantener durante mucho tiempo. Lo dice ahí textual, corto tiempo. Lo pueden mantener durante un periodo corto de tiempo. Y la segunda clase de tipos de atletas sería el vagotónico, perdón, que alcanzan su forma muy lentamente, conservándola durante un largo periodo de tiempo. Entonces, a diferencia del anterior, se demora mucho más en alcanzar su forma deportiva, pero al conseguir esa forma deportiva también puede mantenerla durante un periodo mucho más largo de tiempo en la temporada. Entonces, ¿sí queda clara la diferencia entre estos dos tipos de atletas? Profe, de pronto como para tenerlo un poco más claro, como un ejemplo deportivo, ¿cuáles serían? Lo que pasa es que estas son características muy particulares, José. Ya de pronto nombrar a alguien, tendríamos que entrar a ver el proceso, cuánto lleva entrenando, cuánto se demora. No, no sé si me hago No, entender. solo sería como el deporte, no, no tanto como en persona, sino en deporte. No, es que se da en todos los Porque deportes, entiendo yo José. O como sea, simpatocónico sería como sí. de 100 metros, digamos. Ahí por la imagen me guié como 100 metros. Y el otro sería como de fondo, atletismo de fondo. No, pero mira que independientemente de la disciplina deportiva, esto se puede dar en el fútbol, en el baloncesto, en el atletismo, porque son tipos de atletas en la preparación, ¿sí? Algunos se van a adaptar mucho más rápido a los trabajos por sus características particulares y genéticas y van a conseguir la forma deportiva más rápida, ¿sí? Pero esto no tiene nada que ver con una modalidad, o sea, no quiere decir que los de esta modalidad sean más rápido que esta, no. Eso no tiene nada que ver. Estas son más características particulares de los somatotipos, de los tipos de atletas. ¿Listo, José? Sí, Hermes. profe, ya entendí.
Profe, pues creo que ya yo ya había escuchado, o sea, no el término como tal, pero ya nos habían explicado algo de ese tipo de atletas, pero digamos yo no lo conocía bajo el tipo, digamos, de que era simpatotónico y vagotónico. O sea, pues sí nos habían explicado más o menos eso, y pues lo que yo pude entender fue que el tipo 2, o sea, el atleta tipo 2 que tiene un desarrollo tardío, por lo general son los atletas que llegan al alto rendimiento, mientras que los tipo uno, que son los que se desarrollan muy rápido, si se les planifica, digamos, o sea, si un mal, digamos, por error del entrenador, que lo ve con una destreza muy, o sea, muy hábil y eso, entonces lo entrena y le pone cargas elevadas, el atleta, por decirlo así, se estanca porque le quema como todo el potencial, por decirlo así. Mientras que los de tipos que son de, por decirlo así, aprendizaje lento, tienen como más probabilidades de llegar a ser atletas de alto nivel. Pues por lo que nos habían enseñado a nosotros, profe, no, no sé qué tan cierto sea. Es válido el aporte, pero no comparto la parte que solo el tipo 2 puede ser atleta de alto rendimiento. El primero también puede ser de alto rendimiento. ¿Qué pasa? Va es con la capacidad de poder mantener, digamos que ahí entraría entonces lo importante del entrenador, del grupo, de todo su equipo de trabajo, de identificar estas características y poder adecuar toda esa planificación, toda esa dosificación de cargas para que ese atleta que tienen con esas características, pues llegue a sus competencias fundamentales de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, para mí sí Sí, ambos señor. pueden llegar. Lo que pasa es que son diferentes, es como en el aprendizaje. Hay personas que aprenden de una manera, hay personas que aprenden de otra. Pasa similar en el entrenamiento deportivo. Algunas se adaptan mucho más rápido a las cargas de entrenamiento y otras se demoran un poco más, pero pueden, digamos, su capacidad de trabajo, de manejar esa forma óptima, pues es más amplia que la anterior. Listo, Hermes, pero ahí podemos aclarar esa situación. Sí, señor. Nombraste algo también que tiene que ver con el tema de fases o periodos sensibles de desarrollo. Es muy importante tener en cuenta estas fases de desarrollo de las capacidades físicas, dependiendo de la modalidad deportiva, y de allí lo importante de conocer cuáles son las capacidades condicionales de mi deporte y cuáles son las determinantes, o sea, aquellas que me van a determinar mi rendimiento deportivo. Creo que Brian también estaba solicitando la palabra. No, profe, lo que iba a decir, bueno, iba a preguntar era que a qué se debía que fueran, digamos, de esos dos tipos, pero pues ahí fue cuando su merced dijo que eso dependía ya del somatotipo y como tal de la genética. De las características particulares, de pronto cuando hablamos de bioadaptación, ahorita más adelante vamos a hablar sobre el síndrome general de adaptación, creo que ya lo hemos hablado con ustedes, ¿o no? ¿Me confirman si ya lo hemos hablado o no? ¿No hemos tocado ese término? Yo no lo recuerdo, profe. ¿No lo recuerdas? No, señor. Pues o sea, echando cabeza y eso, no, no lo recuerdo todavía. Listo, entonces ahorita lo vamos a abordar y ahí se van a dar cuenta de cómo nuestro organismo se adapta y tiene unas respuestas a esas cargas de entrenamiento. Entonces, fíjense que esas son particularidades es cuando se presentan algunas enfermedades, o por ejemplo, lo pueden ver en el tema actual de la pandemia del COVID, que algunas personas, su organismo responde de una manera y otras responden muy diferente. Entonces, fíjense cómo en el entrenamiento deportivo pasa lo mismo. No todos los atletas responden de la misma manera a esas cargas de entrenamiento. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hacer un control de asistencia. Entonces, Hermes, me van contestando según los vaya llamando. Gracias. Hermes David, ya sé que está porque él ya ha participado, ya sé. Juan Pablo también sé que está. Ángel Andrés de la Cruz. Presente, profe. Listo, Ángel. Eduardesit Guerrero. Presente, profe. Kevin Alexander sí está. Sergio también está. Luis Eduardo Muñoz. Presente, profe, la verdad, yo ingresé hace poco porque me tocó pues venir a cierto sitio por el internet. No estoy buenísimo en internet, profe, que todo contigo.
O sea, los días de cuarentena tengo más internet, debido a que tengo el internet compartido y las personas que me dan internet no abren internet de estos días, que no trabajan, entonces tengo que irme a buscar otro internet. Qué pena contigo. Listo, Luis, tranquilo, pero lo importante es que por más de que tengan algunas dificultades y demás, usted pueda estar. Recuerden que todas las sesiones de clase son grabadas para aquellos que presentan alguna dificultad la puedan ver de manera asincrónica. Claro, sí, señor. Muchas gracias. Pues. Listo. Luis sí está. Joan Sebastián Murillo. Acá estoy, profe. Listo, Joan. Néstor Felipe. Presente, profe. José David. José David Pérez. Bueno, con José me pasa, él ya había participado y todo, no sé si tiene alguna dificultad. José, ¿nos estás escuchando? Aló, profe, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, es que estoy tomando la asistencia y no escuchaba Profe, es no que escuchaba tu audio. estoy como mal del internet, se escucha muy Listo. entrecortado. David Felipe, sí está. Brian Camilo Ruiz. Brian Camilo me aparece conectado, pero nunca abre su micrófono, nunca participa. Pues eso y no responder es como no estar. Es lo mismo, ¿no? No es porque aparezco conectado, entonces sí estoy. No sé, no responde. Nicolás Sánchez Gómez. Presente, profe. Nicolás. Brian Steven Villamil. Presente, profe. Brian también ha participado. Y John Nicolás Zambrano. Presente, profe. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Aquí llegamos al aspecto del calendario, que ya lo habíamos nombrado. Y es una parte fundamental, tenemos que tenerlo en cuenta o a partir de esas competencias, tanto la competencia fundamental como las demás competencias, pues son una parte determinante dentro de la periodización. Entonces, el calendario de las competiciones es determinante principal en la periodización del entrenamiento. Compete a las federaciones al establecer las fechas de las pruebas, tener en cuenta cuanto sea posible la periodización necesaria para el proceso de entrenamiento, sin quitar importancia al calendario ya que condiciona la preparación. Además, hará respetar de forma significativa los procesos de adaptación fisiológicos necesarios para el buen desarrollo del proceso de entrenamiento. Entonces, fíjense que a partir de esto es que usted empieza a planificar o a realizar su plan de entrenamiento teniendo en cuenta el calendario, en qué mes se compite, cuándo están las competencias de la competencia fundamental. Algunas son competencias también de preparación o de clasificación. Entonces, fíjense que no todas las competencias llevan el mismo carácter. Siguiente. Fundamentos de la periodización. Entonces tenemos como pilares la adaptación del organismo al esfuerzo físico,
los distintos efectos físicos del entrenamiento y el heterocronismo de la recuperación. Y aquí, en la siguiente diapositiva, encontramos el síndrome general de adaptación. Muy importante que lo conozcan, ya que son las reacciones del organismo ante la persistencia de agentes estimuladores. Este síndrome general de adaptación se divide en 3 fases. Estas son las fases. La primera es la reacción de alarma, la reacción de resistencia y la reacción de agotamiento. John Nicolás, ¿en qué consiste la primera fase? Aquí la puedes leer. Determinada por la fase de choque y contrachoque. Listo. Segunda fase, reacción de resistencia. John, ¿determinada por qué? John Nicolás, la segunda. ¿Los demás compañeros me están escuchando bien? Profe, se me Sí, cayó. profe, le había salido la clase. Sí, qué Sí, pena, se me señor. cayó el internet. Eh, profe, ¿me dijo algo? O sea, después de que lo que leí o no. Y vamos en la segunda, que leyeras la segunda fase. Ah, listo, qué pena, profe. Determinada por el mantenimiento de la condición adquirida, pudiendo situarse entre la tercera y la sexta semana. Ok. Y la fase de reacción de agotamiento. Representa la degradación de la condición adquirida, produciendo, pro- pudiendo ocurrir de la octava a la 16 semana después del inicio del entrenamiento. Listo. Entonces, después de esto que acabamos de leer, ¿qué entendemos de ese síndrome general de adaptación? Con sus palabras, ¿qué logran entender? Ángel, adelante. Pues, profe, no sé si estoy equivocado, pero yo lo veo, ahí como lo dice como tal, el síndrome general de adaptación es bajo la competición y dependiendo del deporte, ¿no? Pero como es en general, entonces podríamos ver pues esa parte, digamos que choque, que si mal no recuerdo es cuando nos encontramos como en la parte más alta de que le vamos a trabajar al deportista y pues así lo vamos trabajando igualmente en la resistencia y agotamiento, dependiendo del calendario y competición en la que nos encontremos. Sí. ¿Alguien más que tenga algo diferente? Pero, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué entienden por de qué trata ese síndrome? Con esas Profe, características que mencionaba ahí. creo que es la mejoría del deportista o la adaptación misma que tiene el deportista basado en lo que se realiza en el trabajo de entrenamiento, es decir, la mejoría o si el deportista empeora, evoluciona o involuciona dependiendo del trabajo deportivo. Listo, Jean Pablo. Entonces yo aquí les voy a compartir por el enlace de Meet, les voy a compartir un pequeño video para que ustedes lo puedan visualizar. Y es un video donde nos explica en qué consiste ese síndrome general de adaptación, planteado por el doctor canadiense Hans Seil, o Hans Seil, hay distintas formas como lo pueden encontrar en la bibliografía. Es cortico, si quieren mírenlo y ya discutimos al respecto.
Creo que ya pudimos visualizar el material, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señor profe. Listo. ¿Con el video es mucho más clara la información? Sí, señor, claro. Sí, profe. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque ese síndrome general de adaptación o el SGA, lo que demuestra es cómo nuestro organismo, bajo un proceso, un estímulo, una carga, pues él tiende a dar una respuesta, trata de mantenerse. Si esta supera esa fase, pues llega al agotamiento y pues debe recuperarse para volver a soportar otra carga. Y, por ejemplo, Matveev en su planificación tradicional se basa mucho también en este síndrome general de adaptación. Bueno, ya conocemos las fases. Bueno, entonces tenemos diversos efectos dentro del entrenamiento. Hay un efecto de entrenamiento inmediato y hay un efecto del entrenamiento retardado. Tenemos aquí, por ejemplo, en la gráfica sesión 1, sesión 2. Esto representa esta sería la homeostasis, ¿no? Y aquí llegaríamos a una carga, esto lleva a una fatiga, luego hay un inicio de recuperación, hay unos procesos catabólicos, procesos anabólicos, busca una recuperación, una nueva carga, y allí se empieza a mejorar, a adaptar ese organismo para mejorar su rendimiento deportivo. Hay una subrecuperación del mismo, y estos son efectos en las sesiones de entrenamiento en los niveles de subrecuperación. Fíjense aquí cómo está resaltado ese nivel de subrecuperación. Efecto sumativo del entrenamiento. Entonces, cómo la carga se deben encadenar y relacionar. No es que yo trabaje una carga y en la próxima sesión trabaje algo muy distinto que no me va a ayudar a adaptar al entrenamiento o al trabajo que estamos realizando. Entonces aquí tenemos en este mapa la optimización de los efectos de entrenamiento. Tenemos el inmediato, el retardado y el sumativo. En el inmediato, ¿qué tenemos? Después de la tarea o después del ejercicio, después de la sesión de entrenamiento. Ese sería el efecto inmediato. El retardado, ¿cuál sería? Tenemos niveles de entrenamiento: subrecuperación, recuperación simple y superrecuperación. Y en el sumativo tenemos, si es positivo, aumento del estado de recuperación, y negativo cuando llegamos al sobreentrenamiento, por lo tanto una fatiga excesiva y el deportista no puede llegar a adaptarse a esos tipos de carga. Entonces aquí entraríamos a hablar de la planificación tradicional. El incremento de los conocimientos que la experiencia práctica iba aportando al mundo del entrenamiento permitieron a los técnicos deportivos perfeccionar la forma en que se debían estructurar las cargas de trabajo, creando unos prototipos de planificación deportiva que aún hoy en día se siguen implementando. Tenemos entonces dentro de los modelos básicos de esa planificación tradicional el de Matveev, que es donde arranca todo. Sin embargo, Matveev tiene unos precursores, pero bueno, eso más adelante se irán abordando. El modelo de péndulos de Arosiev, intensivos de Boroviev o de Peter Teichin. Hoy nos enfocaríamos en el de Matveev. Entonces, Matveev es especialista en el campo de la teoría del entrenamiento deportivo, padre de la planificación tradicional, perteneciente a la escuela rusa de entrenamiento, modelo que él creó o inventó fue para el atletismo y deportes individuales, más o menos entre 1955 y 1960. Este modelo tiene 3 periodos. Aquí podemos ver entonces el carácter de la periodización, un periodo de adquisición de la forma, un periodo de compleción de la estabilización de la forma y un periodo transitorio donde hay una pérdida temporal de la forma deportiva. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor profe. Listo, gracias David, porque es que no sé si estoy hablando y ustedes de pronto no me están escuchando. Bien, tenemos en los objetivos de cada
a periodo. En el periodo preparatorio, el objetivo que es sentar la base de la adquisición de forma deportiva, acumulando las capacidades motoras, coordinativas multilaterales y desarrollo motor general. El objetivo de la competición es pues mantener el estado, llegar a un estado óptimo de la forma y mantenimiento de ese estado de la forma deportiva. En el transitorio, facilitar recuperación activa, renovación de reservas y de actuación. Entonces, tiene que ver con la recuperación, regeneración de sustratos energéticos y demás. En cuanto a los contenidos, en el periodo preparatorio los volúmenes son altos a intensidades bajas que seguirán permutando según avanza sus dos fases, tanto general como específico. Ahorita en la gráfica lo vamos a poder ver. En la competición los contenidos son alternancia de trabajos físicos en función de la duración, realizar puntualmente controles sobre el estado de forma. Aquí podemos ver entonces algunos tipos de test de control para ver cómo se está desarrollando las diferentes capacidades físicas. Y el contenido en el periodo transitorio, mínima actividad para restauración fisiológica o descanso, activo para el deportista. Características del modelo. Entonces, del modelo tradicional de Matveev, se considera las condiciones climáticas como un factor a tener en cuenta al momento de realizar la planificación, debido a las acciones que tienen en el estado funcional del organismo. Entonces, ya Matveev plantea que se debe tener en cuenta dentro del calendario competitivo todo el tema de las condiciones climatológicas. Entonces, si está en invierno, si está en verano, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me va a variar ese plan de entrenamiento que está planificado. Entonces, es una parte fundamental que hay que tenerla en cuenta. Define que el calendario de competiciones es sumamente importante al momento de planificar. Propone que las competiciones más importantes deben concentrarse en un mismo periodo, deben ser justas y ordenadas por importancia y dificultad. Entonces, ya les digo, usted puede tener varias competencias en la temporada, pero debe ajustarlas dependiendo de la importancia y la dificultad de cada una de ellas. En un asterisco se fundamenta en la teoría del síndrome general de adaptación, que ya vimos las fases, la fase de reacción, de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Aquí lo pueden ver graficado, ese proceso que se relaciona mucho con lo que pasa en el entrenamiento deportivo. Y aquí tenemos un ejemplo también del síndrome general de adaptación en forma de curva de entrenamiento, donde está la fase de choque, fase de antichoque, fase de resistencia y la fase de agotamiento. Principios fundamentales en los que se basó Matveev. Entonces, él tuvo en cuenta, esto es por nombrar algunos, no quiere decir que sean los únicos: unidad de formación especial y la formación general del deportista, carácter continuo del proceso de entrenamiento, aunque en él se combinen sistemáticamente la carga y la recuperación. O sea, el carácter continuo no quiere decir que siempre sea un mismo ritmo de trabajo, sino que sea continuo y sistemático, o sea, que se siga trabajando dependiendo de las dinámicas de carga y recuperación. Aumento progresivo y máximo de los esfuerzos de entrenamiento, variación ondulante de las cargas de entrenamiento, esto es lo mismo que esa relación entre carga y recuperación, y división de la temporada en ciclos de trabajo. Aquí podemos ver entonces un ejemplo gráfico de ese modelo de Matveev. Entonces miren, aquí está el periodo preparatorio, aquí está, aunque no está escrito, esto se refiere al periodo general y este sería el especial. Luego aquí estaría el precompetitivo, el competitivo y aquí estaría el periodo de tránsito. Bien, estas líneas que ustedes ven acá son las dinámicas de carga. Esta interlineada es el volumen o representa el volumen de trabajo. Miren cómo los volúmenes empiezan con volúmenes altos, luego cuando entra a la parte de preparación específica, existe un intercambio, ¿no? Baja el volumen, pero aumenta la intensidad de trabajo, llegando a trabajar intensidades similares a las que se van a competir. Aquí pueden haber otro pico de volúmenes.
y vemos cómo en el periodo de transitorio los dos disminuyen, buscando una regeneración del atleta para volver a empezar una nueva preparación. Y aquí encontramos un ejemplo de estructuras de planificación desde lo más grande hasta lo más pequeño en cuanto a estructura de planificación. Tenemos la planificación a largo plazo de 1, 2, 3, 9, 10 años, plan cuaternal, que es de 4 años, o lo que conocemos como el ciclo olímpico, plan anual, que puede tener varios macrociclos dentro de él. Tenemos ya entonces relacionarnos con esta terminología de macrociclo, que está compuesto por diferentes mesociclos. Los mesociclos están compuestos por diferentes microciclos y los microciclos están compuestos por las sesiones de entrenamiento, que sería, en cuanto a estructura, la parte más pequeña o célula fundamental del entrenamiento, de la planificación del entrenamiento deportivo. Y aquí encontramos entonces unas referencias bibliográficas que fueron utilizadas para la realización de este material. ¿Alguna pregunta al respecto o ya ustedes conocían estas estructuras? ¿Ya les son familiares? Eduardo, adelante. Profe, o sea que este periodo transitorio también puede ser visto como lo que se conoce como supercompensación. No, lo que pasa es que la supercompensación es un proceso de adaptación. Fíjese que la supercompensación se puede dar en una sesión de entrenamiento. ¿Listo, Eduardo? O sea, son dos Listo, cosas profe. diferentes. El periodo de tránsito es un periodo en el cual se busca que ese atleta, después de recibir todas estas cargas, pues se recupere para poder volver a empezar una temporada. Simplemente como lo dice el síndrome general de adaptación, si usted no le da la recuperación, pues ese atleta, usted puede que lo ponga a trabajar, pero no va a tener esa fortaleza para mantener esa preparación a lo largo del periodo anual o del macrociclo. ¿Listo? Entonces la supercompensación es un proceso de adaptación que ocurre en la semana, en la sesión. Eso ocurre en el proceso de entrenamiento. Cada vez que usted le aplique una carga, la idea es que con dosificación adecuada, pues este atleta se adapte a este tipo de trabajos para buscar mejorar su rendimiento. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? ¿Otra pregunta? Kevin, adelante. Sí, profe, esa parte de choque y contrachoque no la entiendo muy bien. O sea, el choque es cuando uno empieza a trabajar y ese contrachoque es cuando se eleva esa carga. Mira, Kevin, para que de pronto no te enredes mucho en eso, solo lo hice como para que ustedes conocieran el síndrome general, porque eso hace parte del síndrome general. Esa parte de choque es como cuando tú aplicas una carga en el organismo de ese atleta, su organismo empieza a responder. Esa es la parte del choque. Y el contrachoque es qué empieza a utilizar, qué sustratos energéticos, qué hormonas como la adrenalina, etcétera, empieza a segregar su organismo para responder a esa situación de estrés, a ese estímulo que está recibiendo. Ah, ok, profe, sí, entiendo ya Es mejor. con el síndrome. Ojo, no confundan esa parte porque hay, con la misma denominación, existen los microciclos de choque, pero eso lo vamos a ir abordando poco a poco más adelante. ¿Listo, Kevin? Listo, profe, sí, señor, entendido. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a dejar entonces aquí de presentar. Y me gustaría que alguno de ustedes, tiene abierta ya la plataforma de Moodle. Sí, profe. Jean Pablo, ¿nos puedes compartir pantalla? Claro, profe.
Espera, dale un momento atrás, Jan Pablo, dale un momento atrás. Deja que se actualice la página. Ah, exacto, mira. Ahí en el material complementario. Sí, no, ahí donde estaba, semana 10. Bueno, encuentran la temática y ahí hay un material complementario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estos libros ustedes van a poder revisar esta información de la planificación a largo plazo, la periodización, planificación y demás. Y en la parte de abajo hay una actividad de consulta. ¿Listo? Entra. Y en esa actividad de consulta, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué es? Consultar qué es y citar los referentes históricos, ¿no? Que plantean. ¿Qué vamos a consultar? ¿En qué consiste y sus características? Definiciones de plan gráfico y plan escrito. Son estas dos características. Entonces, primero definirlas como qué es y qué autor las plantea. En qué consiste y sus respectivas características. Además, dar algunos ejemplos de aplicación práctica. Sobre todo para en la próxima sesión, pues socializarlos, familiarizarnos con este tipo de contenido. Y ya para el día lunes, que sería la otra sesión de la próxima clase, ya hacer un ejercicio práctico de distribución de los volúmenes de carga en la planificación deportiva. ¿Listo? Pero tenemos que primero dejar claro qué es el plan escrito, para qué nos sirve, en qué consiste. ¿Listo? No sé si tienen alguna idea con la actividad de consulta. Creo que pena se me entró corto ahí en consultar qué es, qué términos se consulta ahí. Ahí en pantalla lo estás viendo, José. Dice, definiciones de plan gráfico y plan escrito. Ah, ok, ¿y en qué consiste sus características y qué es del plan gráfico y plan escrito, sí? Sí, señor. ¿Para exponer la próxima clase? ¿Para socializar? Sí, para socializar igual. Ahí vamos a empezar a debatir qué encontraron, qué es esto, qué es lo otro, qué características encontraron. Recuerden siempre citar la información y acompañar de siempre que es una consulta, pues referencias bibliográficas. Esta actividad de consulta la podemos realizar igual en dúos o en tríos, pueden ser en los mismos equipos de trabajo que veníamos implementando en las sesiones anteriores. ¿Bien? Entonces igual, como es un grupo de trabajo, entonces una portada, quiénes trabajaron, cuál fue la consulta. Recuerden no dejar solo el texto porque está acompañado de ejemplos de aplicación práctica, entonces debemos dar ejemplos de plan escritos, de plan gráficos, de diferentes modelos que ustedes encuentren. ¿Listo? ¿Clara la información o queda alguna inquietud? Eso para entregar el día viernes antes de la sesión de clase a las 8 de la mañana. Listo, Jean Pablo, muchas gracias. Ya igual todos pueden encontrar esa misma información en la plataforma de Moodle habilitada. No sé si tengan alguna otra inquietud. David Felipe, ¿todo claro? Sí, señor profe. Perfecto, muchachos. Entonces, de esta manera damos por finalizada la sesión de hoy. Les dejo este tiempo pues para que ya empiecen a hacer su respectiva consulta y nos vemos la próxima sesión de clase. Listo, profe, hasta luego. Bueno, Hasta luego. Vale, profe, gracias. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Bueno. Gracias, profe.